Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas, que sepan que el asunto de que el lunes Suecia sea, igual que yo, una cara muy vista en la OTAN, no parece probable. Turquía está diciendo que mientras no controle a los terroristas que andan sueltos en Suecia, que aquí no entra nadie. En concreto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dice textualmente que los terroristas deambulan libres por sus calles. Lo dice en referencia a, bueno, estas personas que se han dedicado, no tenían otra cosa que hacer que ir a quemar el Corán, además delante de determinadas instituciones. El presidente turco, de esta forma, sube bastante el nivel, cuestiona la capacidad incluso de Suecia para luchar contra los enemigos de la alianza, porque dice, ¿cómo va a luchar contra los enemigos de la OTAN? Si dice Erdogan, si tiene a los terroristas deambulando por sus calles y no hace nada, ¿para qué quiere entrar en la OTAN? De hecho, textualmente dice, quienes nos asesoran deberían responder con franqueza a las siguientes preguntas. Ojo a las preguntas del señor Erdogan. ¿Cómo puede Turquía confiar en un país donde los terroristas deambulan por sus calles? ¿Cómo puede contribuir a la OTAN un Estado que no se distancia de organizaciones terroristas? ¿Y cómo pueden los que no luchan contra el terrorismo luchar contra los enemigos de la Alianza Atlántica? Este es el nivel que hay ahora mismo. Y este señor, además, se va a ver el lunes con el primer ministro sueco para intentar hablar de este asunto. O Suecia hace algo serio en contra de lo que Suecia entiende que es libertad de expresión. Yo no voy a entrar ahí, hay una serie de juicios abiertos, pero no lo controla previamente, ni hay un castigo, no hay un elemento punitivo real contra lo que está ocurriendo allí. Y eso molesta y mucho dentro del mundo árabe, entre otros a quien veían al señor Erdogan. Pero se va a ver, decía yo, con los suecos el próximo lunes, y a tenor de las declaraciones de Erdogan, está lejísimos, en las antípodas, Suecia, de pasar a formar parte de la OTAN. Una OTAN, por cierto, que hoy ha hecho así y se ha puesto de perfil con el asunto de las bombas de racimo. Bueno, no es que se haya puesto de perfil, es que ha dicho directamente que bueno, que lo usa mucha gente. Esto, ustedes imagínense, te dice la gente, los Human Rights Watch, o sea, sí, la gente de Human Rights Watch, perdónenme, la propia Convención de Ginebra, hay una convención contra las bombas de racimo. Alemania, de hecho, ha dicho que no comparte esa opinión de que Estados Unidos deba dar bombas de racimo a Ucrania. Ucrania, por cierto, quiere las famosas bombas de racimo, porque claro, se avanza mucho más rápido. Al final haces un disparo de cabeza múltiple que abarca un terreno inmenso, muy destructivo, claro, y para nada selectivo. Quiero decir, disparas y a lo que dé. Pero eso, para hacer una contraofensiva que va más lento de lo que esperaban, dicen, pues viene muy bien. Para eso quiere las bombas de racimo. De hecho, desde el propio gobierno de Zelensky han dicho que necesitarían disparar entre 7.000 y 9.000 rondas diarias en esa contraofensiva. Imagínense. Dice textualmente también, bueno, un miembro del gabinete de Zelensky, encargado además de esa contraofensiva, el señor Brobst, que con todo esto se hace un daño de artillería muy importante y es fundamental para Ucrania porque está intentando despejar posiciones sumamente fortificadas. De ahí lo que yo les digo, cuanto más área abarques, mejor. Claro, le dicen a la OTAN, le dicen al señor Stoltenberg, oiga, ¿y usted de esto de que Estados Unidos le mande bombas de racimo a Ucrania, con la que está cayendo? Y dice, bueno, las usa mucha gente. Esto, ustedes se imaginan, me van a perdonar, a lo mejor les parezco exagerado, pero se imaginan que le preguntan por la esclavitud a alguien en aquellos tiempos y te dice, bueno, si lo hace todo el mundo. Hombre, si no digo yo que no, Stoltenberg. Pero igual, es que las usa Rusia. Y eso es que está bien. No lo sé. Fuego con fuego es lo que se va combatiendo, entiendo. Alemania, insisto, aún así y a pesar de todo esto, se ha posicionado en contra abiertamente. Exactamente qué ha dicho Stoltenberg, que no digan que nos lo inventamos. Marta Vilar, exactamente qué ha dicho la OTAN en esa comparecencia en el día de hoy. Muy buenas noches. Es uno de los temas de la semana, las bombas de racimo que dicen algunos medios de comunicación que Estados Unidos va a mandar en el siguiente paquete a Ucrania. Son bombas polémicas porque
Muchos países las tienen prohibidas, un centenar de ellos, aunque es cierto que Rusia, por ejemplo, las utiliza directamente en el conflicto de Ucrania. ¿Qué son estas bombas? Son bombas que, bueno, pues cuando explotan pueden llevar dentro de esas bombas unas bombas más pequeñas, es decir, son todavía más peligrosas. Claro, desde la OTAN, lo que han dicho en el día de hoy, Jens Stoltenberg, es básicamente justificar que Estados Unidos las haya o las vaya a mandar a Ucrania. ¿Qué es lo que ha dicho Jens Stoltenberg? Entre otras cosas dice, bueno, aquí al final en los aliados tenemos muchos estados miembros distintos con convenciones firmadas distintas. Aquí dice, hay estados miembros que han firmado una convención donde se comprometen a no utilizar estas bombas de racimo, pero hay países que no, y entre ellos Estados Unidos. Por lo tanto, tampoco está condenando que Estados Unidos, de hecho, utilice estas bombas de racimo o las vaya a mandar a Ucrania. Concretamente lo que ha dicho es que la OTAN no tiene ninguna opinión sobre que Estados Unidos vaya a mandar estas bombas de racimo que, insistimos, Rusia ya ha utilizado en el conflicto de Ucrania. Lo decía así hoy Jens Stoltenberg. But when it comes to cluster ammunition, there is a difference between allies, because some allies have signed the convention on cluster munitions, and they don't have cluster munitions. So, of course, there is no cluster munitions to provide to Ukraine. Other allies have not signed the convention, and many of them, or at least some of them, have cluster munitions. So it is for these individual allies then to make those decisions. NATO as an alliance doesn't have a position on the convention, simply because there are different views among allies on the convention, and then also of any possession of cluster munition. Bueno, pues ahí lo tienen. Jens Stoltenberg, la explicación, lo que está ocurriendo, insisto, con unas bombas de racimo que vamos a ver si se suministran o no, porque están todavía en eso, medio pensándoselo, aunque parece que Joe Biden ha dado luz verde al asunto. Insisto, Ucrania dice que necesita entre 7 y 9.000, entre 7.000 y 9.000 de estos lanzamientos al día para la contraofensiva, en cada uno de los disparos que decida hacer, en cada uno de esos puntos de fuego que decida llevar a cabo dentro de la contraofensiva. En fin, con todo y con esto, todavía en ese terreno entre Rusia y Ucrania, enseguida vamos con lo económico, que hoy es mucho y además muy dispar. Pero les decía, todavía en esto, dos asuntos. Por un lado, el tema del grano. Ya saben que sigue habiendo bueno, pues unas diferencias sustanciales entre lo que quiere Rusia y lo que quiere Ucrania. Rusia no tiene ninguna prisa ni ninguna necesidad de prorrogar el acuerdo del grano, porque Rusia ya coge el grano que necesita y se lo lleva. El problema lo tiene Ucrania, que no consigue sacarlo fuera. Y dentro de eso hay una serie de prebendas en las que le dejan. ¿A cambio de qué? Pues a cambio, entre otras cosas, de que Rusia esté pidiendo entrar en el sistema SWIFT, cosa que no se está cumpliendo y por eso no hay acuerdo del grano. Pero es que aquí viene la segunda. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, le ha dicho a Rusia que si no aprueba el acuerdo del grano, le parece muy complejo, muy difícil, que los países de Occidente prorroguen, por ejemplo, la compra de alimentos o fertilizantes que vienen desde Rusia. Es decir, la propia ONU dice, si el acuerdo de grano del Mar Negro expira, es poco probable que los estados occidentales cooperen luego para facilitar las exportaciones de alimentos y fertilizantes de Rusia. Le añade otro elemento de incertidumbre, en este caso la ONU, insisto, que trata de actuar con cierta imparcialidad cuando dice es difícil que luego los estados occidentales cooperen con la propia ONU en esas exportaciones. Bueno, vamos a ver hasta qué punto esto también es trascendente o le importa suficiente a Rusia como para ceder en el acuerdo del Mar Negro, porque insisto, el objetivo de Rusia es que le faciliten la entrada a uno de sus bancos, como sea, si lo quieren a través de subsidiarias, como sea, pero que uno de sus bancos vuelva al sistema de pagos SWIFT, que agilizaría bastante determinadas cuestiones. Y está en eso, está justo en eso. Otro de los puntos que nos lleva ahora mismo, o que nos tiene preocupados al respecto, es Zaporilla. La central nuclear, que ya saben que dicen que va a ser bombardeada. Bueno, la Organización de la Energía Atómica, la OIEA, ha estado allí, los técnicos han estado allí, les falta acceder a la parte del techado, pero dicen que no ven indicios de que nadie vaya a volar la central de Zaporilla, como explicaba Volodymyr Zelensky en los últimos días. Ya saben que Ucrania sigue obsesionada en realidad con que Rusia quiere volar la central, una central que aún está en posesión de Rusia y que, ya que estamos con esto, la Organización de Energía Atómica, les ha pedido que por favor apaguen o mitiguen la capacidad que está teniendo uno de los reactores, en particular que da hacia Ucrania,
porque no está clara, no hay una garantía absoluta de su funcionalidad tras lo ocurrido en la presa. Rusia de momento dice que eso no es así, que tienen otros estándares y que no lo van a pagar. Y dentro de eso sigue esa especie de amenaza de quién va a terminar volando la central nuclear de Zaporilla, porque todo el mundo dice que la va a volar el otro. Lo cierto, insisto, es que a día de hoy dicen los técnicos de la energía atómica que no ven indicios, no ven ningún tipo de señal de que haya bombas, etcétera, etcétera, ni que haya un riesgo real de que eso vaya a ocurrir a día de hoy. Que luego ya vaya usted a saber. Y cerrando este círculo allí, Ucrania, Zelensky va a nacionalizar un banco ruso, a incautárselo, a quedárselo. Lo cierto es que uno de los principales bancos rusos de operativa en Ucrania, entiéndase, va a ser tomado por el gobierno de Zelensky o va a ser incautado, como ustedes quieran, elijan la versión que les parezca. Exactamente cuál es el movimiento que se va a hacer al respecto de esto. Javi Luengo, muy buenas noches, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Concretamente, Sense Bank, el 11º banco ucraniano por número de activos, propiedad de dos oligarcas rusos, entre ellos Mijail Friedman, pero también por Piten Aben, un sancionado por la Unión Europea y por el Reino Unido, a quien se les ha prohibido el viaje a estos territorios y además se le han congelado parte de los activos que tenían en cuentas bancarias radicadas en territorio comunitario. Sense Bank, en la antigua Alfa Bank, es uno de los mayores prestamistas de Ucrania y se podría nacionalizar, según adelanta Bloomberg, en función de una ley que promulgó el gobierno de Volodymyr Zelensky hará cosa de mes y medio, en la que se autorizaba al Ejecutivo de Kiev poder nacionalizar este tipo de compañías, entidades bancarias, si tenían relación con algún oligarca ruso sancionado por Occidente. De momento, ABH Holdings, la que es la matriz del grupo, la propietaria real, según escritos, radicada en Luxemburgo, ha respondido a estos intentos y a esta amenaza de nacionalización y ha comentado ante los tribunales internacionales, ha dicho que podría llevar el caso a los tribunales internacionales para proteger las inversiones y no incurrir en ninguna pena. Gracias, Javi, y vámonos con lo económico. Hoy, dato del día, Estados Unidos, dato de empleo, ojo, y atentos a los salarios. Yo creo que la Reserva Federal daba por superado esto de que el empleo estuviera fuerte y de que los salarios subieran. Menudo susto se han debido de llevar en el día de hoy, si es que no lo sabían ya. Y por eso estaban hablando de subir, subir, subir. Javi del Valle, buenísimas noches. Yo no sé si es elegir susto o muerte, pero la Reserva Federal, desde luego, tiene que seguir RQR porque los datos no le van a ayudar, al menos los que hemos visto hoy. No sé si susto o muerte, José, pero llevamos un mareo de narices los últimos datos, con tanto dato confuso, sobre todo que no le acabamos de sacar la interpretación final. ¿Está realmente el mercado laboral debilitándose? ¿Todavía es resiliente? ¿Todavía aguanta más de lo esperado? Son muchas las dudas que están empezando a surgir, sobre todo con los últimos datos que hemos conocido. Ahora vamos a explicar el porqué de estos datos también y entenderlos uno a uno, pero lo que está claro es que a medida que nos acercamos a esa fase final del ciclo, pues indicadores, sobre todo indicadores atrasados como es el empleo, van a empezar a dar unas señales cada vez más dispares. Cada vez algún indicador va a dar una señal de potencial peligro, otro indicador va a dar una señal de resiliencia y cada vez va a ser más difícil de ver justamente cuándo empieza el mercado laboral a debilitarse. Hasta ahora la resiliencia en Estados Unidos, hablamos del empleo estadounidense, ha sido bastante sorprendente y eso no se puede negar. La tasa de desempleo en el día de hoy baja del 3,7 que dio el mes pasado al 3,6. Se vuelve a situar cerquita del 3,5, 3,4, de hecho 3,4 sería el mínimo desde 1960. Entonces el empleo, la tasa de desempleo sería la más baja desde 1960, ahora está en el 3,7, ha repuntado, ha bajado una décima porcentual este mes, pero lo que ha preocupado son las nóminas no agrícolas, porque han salido por debajo de lo esperado. 225.000 eran las nóminas que se esperaban este mes, 306.000 fueron las nóminas del mes pasado y este mes han sido 209.000 nóminas, así que por debajo del mes anterior y por debajo del estimado, así que una lectura mixta, una lectura que por un lado muestra una tasa de desempleo que se reduce, lo cual es positivo para el mercado laboral, pero otro dato que muestra una creación de nóminas menor que la de los meses anteriores, una creación de nóminas más débil de lo que se esperaba. ¿Por qué ocurre esto? Acuérdense del mes pasado. El mes pasado estuvimos aquí hablando una divergencia muy curiosa que se creó en el mercado de empleo. Teníamos unas nóminas no agrícolas súper fuertes, acuérdense, 339.000 fueron las nóminas no agrícolas que se crearon el mes pasado, ojo que se han revisado a la baja, 306.000 ha sido el dato real,
Volvemos otra vez con el tema de datos revisados mes a mes. Fíjense, siempre a la baja, nunca hacia lo positivo, siempre hacia lo malo. Luego la tasa de desempleo se disparó al 3,7 el mes pasado. Esto, ¿por qué ocurría? Explicábamos que hay dos tipos de encuesta. Está la encuesta Establishment, la que preguntan a los negocios, y la encuesta Household, la que preguntan a los hogares. La Establishment es la que mide las nóminas no agrícolas. Llama a los negocios y pregunta, oye, ¿cuánta gente habéis empleado este mes? Nueva. Y los negocios responden. Si un negocio ha empleado a una persona, pero otro negocio ha empleado a la misma persona, ¿por qué? Pues porque hay personas que necesitan hasta 2 y 3 trabajos para poder sobrevivir con los costes actuales. Eso hace que se busquen varios trabajos. La encuesta Establishment se cuenta varias veces a esa persona, porque al llamar a negocios, los mismos negocios, diferentes negocios, perdón, te están diciendo que la misma persona ha entrado como nueva nómina. Por otro lado, la parte de Household llama a los hogares, y los hogares, en cambio, solamente responde la persona del hogar y dice, sí, tengo trabajo, pero no se sabe si tiene 3, 4 o 5, y cuenta como 1. Eso ha hecho que el mes pasado veíamos una divergencia muy fuerte. Veíamos que la de Establishment mostraba una creación de nóminas muy fuerte, mientras que la Household, que es la que mide la tasa de desempleo, mostraba una tasa de desempleo, una destrucción de nóminas que llevaban la tasa de desempleo hasta el 3,7. Se disparaba la tasa de paro. Esa divergencia este mes se ha corregido. Fíjense que ha ocurrido exactamente lo opuesto. La Establishment ha corregido esa creación de nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo ha bajado un poco, corrigiendo la pérdida de nóminas del mes pasado. Al final las dos encuestas tienen que hacer ajustes para un poco estar equilibradas y llegar al mismo punto. Esa ha sido un poco la divergencia que se formó el mes pasado, que se ha ido corrigiendo este mes, y en general, si tuviésemos que dar una interpretación del mercado laboral actual, un mercado laboral que todavía se mantiene resiliente, que por supuesto ya lleva meses mostrando, pero no es nada nuevo, lleva meses mostrando grietas importantes, grietas en las que también varias personas, como les digo, se están buscando varios empleos. Por eso todavía no vemos a la tasa de desempleo dispararse, ni a las nóminas caer fuertemente, porque muchas personas han hecho esa transición. De calidad se está perdiendo calidad en el empleo. De un trabajo de alta calidad se están buscando 2 trabajos de media jornada o incluso 3 trabajos. Empieza a haber grietas en el mercado laboral, pero la resiliencia es innegable. 3,6 de tasa de desempleo, todavía es una tasa de desempleo baja. Y cuando empecemos a ver, José, nóminas no agrícolas negativas, ahí es cuando tendremos que preocuparnos y cuando podremos confirmar que el empleo realmente se ha empezado a debilitar. Esto por ahora hace que la FED tenga que subir en julio. Vamos a estar atentos a eso. De momento, de este dato de paro, a la Reserva Federal le va mal, pero Joe Biden ha dicho que esto es gracias a él. Está muy bien. Te hacen presidente, te pones a coger el dinero de los contribuyentes, se lo chutas a la gente, vamos, se lo devuelves y entonces les dices, gracias a esto tenéis empleo. Por cierto, en la Casa Blanca están hablando a estas horas, creo que es Jake Sullivan, aquí lo tenemos, vamos a irnos hasta allí, escuchamos, porque se va a hablar de esas bombas de racimo y de si se administran o no a Ucrania. Vámonos hasta allí y enseguida terminamos con esta ronda económica. The United States, our NATO allies in Ukraine, will have the opportunity to discuss the reforms that are still necessary for for Ukraine to come up to NATO standards. So this will, in fact, be a milestone, but Ukraine still has further steps it needs to take before membership in NATO. So no invitation coming at the summit? Ukraine will not be joining NATO coming out of this summit. We will discuss what steps are necessary as it continues along its path. The cluster munitions, what convinced President Biden this was the right time to do cluster munitions, given the concerns? Did allies express concerns to him? And are you suggesting that the reason you're providing cluster munitions is because Ukraine is running out of unitary artillery rounds? Is it the backfill that? So first, we have been looking at this for quite some time. And what we have been weighing is this basic question of civilian harm. The challenge of cluster munitions, as you know, is that even at low dud rates, there are some unexploded ordnance that is left, and that could potentially pose a risk to civilians down the road. So we did not immediately come out of the gate and provide this. But we had to balance that against the risk to civilian harm if Ukraine did not have sufficient artillery ammunition. We are reaching a point in this conflict because of the dramatically high expenditure rates of artillery by Ukraine and by Russia, where we need to build a bridge from where we are today to when we have enough monthly production of unitary rounds, that unitary rounds alone will suffice to give Ukraine what it needs. So as a result, this is the moment
to begin the construction of that bridge so that there isn't any period over this summer or heading into this fall when Ukraine is short on artillery, and being short on artillery, it is vulnerable to Russian counterattacks that could subjugate more Ukrainian civilians. That is the thinking behind our decision. We consulted closely with allies in deciding to do this, and some allies who are not signatories to the Oslo Convention embraced it with open arms, said this is absolutely the right thing. Dice Sullivan, estamos todavía meditando la decisión de si le vamos a dar o no, y pone los pros y los contras. Ha empezado por los contras. Dice, el problema de las bombas que podríamos suministrarle, de esas bombas de racimo, es que están dentro de su propio territorio y que aunque puedan contribuir a ganar esa parte de, velocidad dentro de la contraofensiva que está llevando a cabo Ucrania, el problema es que hay muchas de las cabezas de esas bombas, insisto, se reparten de repente como pues por eso se llaman racimo, como un racimito. Y lo cierto es que algunas de ellas dicen no explotan. Lo cual ya no es que suponga un riesgo en el momento, sino que suponen después un riesgo también para toda la población civil ucraniana. Y hay que tener muy en cuenta todo esto para las carreteras y cómo quedan los lugares. Y luego en la otra parte dice, claro, que lo que no podemos tampoco es dejar al libre arbitrio lo que ocurra allí, porque la realidad es que esto puede suponer que con determinados contragolpes, desde aquí hasta otoño, Rusia haya logrado no solo contrarrestar la contraofensiva, sino incluso estar haciendo más daño a los civiles ucranianos, dice. Entonces, ese es el punto que están cavilando, tratando de ver si reparten o no. Esa es la clave exacta ahora mismo de discusión entre los socios y Estados Unidos para ver si se suministra finalmente o no bombas de racimo a Ucrania. Volvemos hasta allí. Has every incentive to minimize risk to civilians because it's their citizens, it's Ukrainians who they are trying to protect and defend. This is not Ukraine taking these and going and using them in the Middle East or in Southeast Asia or in some faraway land. They're using them on their territory to defend their territory. So we believe that they're highly motivated to do this, and beyond being highly motivated, they have, to directly answer your question, provided these assurances to us. In terms of the ambassador's comments and other comments that have been bandied about, let me just say that the use of cluster munitions by Russia in this conflict is completely unacceptable on multiple counts. First, they are using them to attack a sovereign country in flagrant violation of international law. Second, they are using them specifically to strike after civilian targets, not only military targets, also in flagrant violation of international law. And with this weapon system, as well as other weapon systems, we have identified war crimes committed by the Russians. Third, and critically, there is a big difference between the type of cluster munition being used by Russia and the type that we would provide to Ukraine. As I mentioned before, ours have a maximum 2.5% dud rate. The dud rate of the Russian munitions is between 30 and 40%. And just so I don't get this wrong, I will read it to you. The Department of Defense assesses that during the first year of the conflict alone, Russian-fired cluster munitions deployed from a range of weapon systems have likely expended tens of millions of submunitions or bomblets in Ukraine. And then the final point, I think this is an important point. When I talk about what Russia's doing with cluster munitions, I'm not making an argument which says, they do it, so we'll do it. The argument I'm making is that Russia has already spread tens of millions of these bomblets across Ukrainian territory. So we have to ask ourselves, is Ukraine's use of cluster munitions on that same land actually that much of an addition of civilian harm, given that that area is going to have to be demined regardless? So that is why when we look at the situation today, as opposed... Jacob Jeremiah Sullivan, Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, diciendo: Rusia ha minado los territorios en los que se le está haciendo retroceder, ha dejado allí muchísimas bombas que suponen un peligro para la población civil, y debemos de preguntarnos hasta qué punto las bombas de racimo que no exploten y que caigan en esa zona no van a ser un peligro añadido aún para esa población civil ucraniana. Hasta qué punto en realidad este tipo de armas facilitan la contraofensiva o en realidad dificultan muchísimo los reasentamientos en todas esas zonas. Volvemos hasta la Casa Blanca, volvemos con Sullivan. We get this question a lot. I'm not grading or judging the Ukrainian counteroffensive. I'm standing here in Washington, D.C. I'm not on the battlefield. My life's not on the line. So for me to sit here and say, I'm satisfied, I'm not satisfied, what I would say is that it is hard going. The Russians are dug in. They have thrown a lot
of defense in manpower and munitions at this, and the Ukrainians have bravely, systematically been punching and pushing forward and will continue to do so. The Ukrainians also have a substantial amount of capacity. They have not yet committed to this fight, so the story of this counteroffensive is far from written, and we will continue to support Ukraine along the way. Yes. Ukraine provided written assurances. No me corresponde, dice Sullivan, juzgar si la contraofensiva está yendo bien o mal, no me corresponde decir si están yendo rápido o lento. Yo estoy en Washington, yo no estoy en el campo de batalla, pero lo que sí sé es que Ucrania está luchando duramente, dice, para empujar a las defensas rusas y sacarlas de allí, y también lo que sé es que lo están haciendo con bravura, insisto, dice Sullivan, y que en esa línea Estados Unidos va a seguir apoyando a Ucrania. En eso está ahora mismo, dice Estados Unidos, mientras medita, como pueden ver, qué hacer con las famosas ya bombas de racimo. Volvemos con Sullivan. Move forward. Are there specific locations, though, red lines on those assurances, or did the administration advise them, only use these munitions in these specific locations? This is going to be an ongoing conversation because obviously the battlefield is shifting at all times. So it's impossible to set down a map and define this with the level of specificity that maybe your question implies. But it does mean that this conversation needs to be ongoing, just as it is with every other weapon system that we're providing Ukraine. And so far, we have found that when Ukraine provides assurances to the United States about the use of its munitions, it has followed through on that in terms of the limitations and constraints it's placed on those. And we expect the same in this case. And I just want to underscore again, I know I sound like a broken record, but the idea that Ukrainian men and women fighting for the armed forces of Ukraine want to willy-nilly use these things in a way that are going to harm Ukrainian citizens, which is somewhat implied in the questions, I find, at odds with their fundamental desire to protect their countrymen and their willingness to put their lives on the line to protect their countrymen. So that's Prigozhin's location? I do not. Yeah. Follow up on Ukraine, and then I have a second question related to that. Is it the U.S. view that President Zelensky should attend the NATO summit, and how might his presence affect the outcome of discussions? So we would welcome President Zelensky at the NATO summit. President Biden would welcome the opportunity to meet with President Zelensky at the NATO summit. The NATO summit will dive into the question of NATO's relationship with Ukraine, both the question of its pathway towards future membership and the question of an ongoing partnership that has existed for several years. And there will be important practical announcements in that regard at the summit. So President Zelensky's attendance at it would be very much welcome. With respect to Belarus, El presidente Zelensky es bienvenido, será bienvenido y tendrá su propio momento dentro de la cumbre de la OTAN. Eso sí, evita pronunciarse Sullivan desde la Casa Blanca, consejero de Seguridad Nacional, sobre la realidad, que es que Zelensky quiere ser ya miembro de la OTAN y parece ser que ya no va a ser. Eso sí, Sullivan dice, cuidado, estamos negociando en ello y vamos a hacer un anuncio importante en la práctica en la próxima cumbre de la OTAN. Insisto, cumbre lunes y martes. Vamos a ver qué se dice allí, vamos a ver qué se trata y vamos a ver cómo se mueve todo este asunto. Insisto, de momento, nada de nada. Anunciaremos, diremos y ya veremos también con las bombas de racimo. Es decir, todo en un stand-by, Sullivan despejando balones y respondiendo prácticamente a todo lo que le preguntan, todo sobre Ucrania, la verdad. Vamos a volver hasta allí y cerramos en nada con la parte de noticias económicas. The assertions about potential deployments of nuclear weapons on the territory of Belarus and the role of Belarus in it and complicity of Belarus in Russia's aggression in Ukraine. These are all things that we have been taking account of going back to the start of this conflict, and we constantly look at everything from the positioning of NATO forces to the pre-positioning of various stocks and ammunition in the eastern flank. That will be a continued discussion at Vilnius, but this is an evolving picture, and so I don't think Vilnius is going to be the place where we put the final storyline down. It will continue to evolve as we go forward. Thanks, Jake. Does the U.S. support eliminating the need for Jake Sullivan hablando de que Vilna, de que la cumbre que se va a celebrar el próximo lunes y martes no es algo definitivo y no se va a decidir ahí en realidad esa entrada de Ucrania. Es verdad que sí, que se va a hablar y mucho sobre el posicionamiento que hay, sobre en qué momento podría Ucrania formar parte de la OTAN y sobre todo sobre cómo posicionarse, dice, algo que han discutido desde el inicio de la guerra pero que lo tienen más que claro, ante la presencia de armas nucleares en Bielorrusia, tan cerca
de Rusia. De momento esto es lo que hay, esto es lo que viene desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca. Cerramos nosotros también conexión allí, nos centramos ahora en dos asuntos económicos relevantes. Y los dos, cuidado, negativos. Hablábamos antes del dato de empleo, precisamente en Estados Unidos, un dato que ha salido fuerte, que obligará a la Reserva Federal a impulsar probablemente las tasas de interés más arriba, pero será algo que veremos y que por supuesto les contaremos aquí a finales de este mes de julio. Pero les decía, hay dos países que en el viejo continente, uno en la Unión Europea, otro ya fuera, lo están pasando regular. Reino Unido está en caída libre. Hoy hemos visto su peor dato Halifax, que es un dato que mide los precios de la vivienda, el peor dato desde 2011, que fue uno de los peores momentos históricos. Hablo en cuanto a caída. De hecho, podemos ver el gráfico de precios de la vivienda en Reino Unido. Precios que, insisto, caen a su ritmo anual más rápido desde 2011. El mercado inmobiliario lo que muestra son signos graves de tensión ante lo que son, evidentemente, cada vez préstamos más caros. Aquí lo tienen. Fíjense porque la caída es espectacular, ¿eh? De dónde venimos de hace un año y dónde estamos. Madre mía y pobre del que comprar allí. Pero en esto están. La caída es fortísima. Insisto, el ritmo de caída es el más fuerte desde la crisis de deuda de 2011. La reducción de la demanda de vivienda está haciendo que todavía caiga más el precio. Los compradores creen que cada vez es menos realista pensar que se va a vender arriba y están, pues eso, derribando el precio cada vez más. Es otro de esos indicios que claramente habla de la recesión, de la profunda caída que está sufriendo la economía británica, la economía de Reino Unido. Cuidado, porque esto no quiere decir que el Banco Central no esté contento, porque el Banco de Inglaterra subía las tasas para precisamente apretarle las tuercas al personal, y donde antes había incentivos fiscales que evitaban que las subidas de tipos de interés en el Banco de Inglaterra, de Andrew Bailey, hicieran daño a la economía, ahora Sunak ha parado de hacerle el favor a la ciudadanía y se lo están cargando. Esto es lo que venimos hablando siempre. Lo que pasa es que estos están aplicando la receta y va funcionando. Quiero decir, subes tipos de interés, de hecho el mercado descuenta que se va a llegar al 6,5% en los tipos de interés en Reino Unido a finales de este año, y la idea es subo tipos de interés y me cargo la economía. Bueno, pues allí sí que está funcionando, las cosas como son. En el resto de Europa, en la Unión Europea, el Banco Central Europeo, pues no está tan claro. Quiero decir, depende de la economía a la que mires. Desde luego, si miras a Alemania, están pasando cosas. Está encaminándose Alemania hacia su peor recesión desde el año 2008. Va a encadenar casi con toda probabilidad y salvo milagro final 3 trimestres en negativo, ya no 2. Insisto, con unos datos de producción industrial que hemos conocido esta mañana, del mes de mayo son producción industrial que cae un 0,2 intermensual, en abril había subido, es decir, que ni la industria ya funciona. De hecho, si me permiten, las perspectivas son malas, son particularmente malas para la industria alemana. Si uno va mirando ya no solo el dato que hemos visto hoy, sino el dato conjunto de la industria, entre la falta de exportaciones y sobre todo las manufacturas que también están cayendo, la perspectiva es bastante negativa. Y la salida de China de esta ecuación le está haciendo daño, lejos de beneficiar a Alemania, le está haciendo daño. Es decir, esa moral que se tiene sobre las empresas chinas y sobre el hecho de que no haya que negociar determinadas cuestiones está haciendo que sufra mucho la economía alemana. De hecho, la caída de la producción industrial va a ser uno de los factores que probablemente haga que la economía alemana no solo vaya a encadenar este tercer trimestre, sino que acabe el año en contracción, en su conjunto. Que haga un 2023 en negativo en todos los trimestres, una recesión, insisto, que Alemania no veía desde el año 2008. En eso está Europa. Y alguno de todas formas dirá que somos unos agoreros, pero esta es la realidad de los datos. Lo de subir los tipos de interés hace daño por un lado, y lo de intentar tener un bloque económico y cargarte todo lo que hasta ahora te estaba dando dinero hace daño, es de cajón. Y a esto, amigos, súmenle que Rusia acaba de anunciar la subida prometida del petróleo. 500.000 barriles diarios será el recorte que aplique en agosto. Otra cosa es que el petróleo, que últimamente pasa un poco de la OPEP Plus y de Rusia, le haga caso. Pero la realidad es que van a recortar 500.000 barriles diarios en agosto. Y esto, la intención que tiene es subir el precio. Por cierto que les digo,
a puntito está el crudo, el de los Urales, el ruso, de tocar los $60. Lo digo porque cuando llega eso, estamos en el tope, en el famoso tope que le han impuesto por las sanciones. Y ahí ya sí que no hay tutía. En teoría, si alguien compra ese precio por encima y luego lo mueve, por mucho que llegue a Europa, no se compra. Bueno, ya veremos. Tampoco se la jueguen, que no es momento. En fin, hasta aquí todo este bloque, todo este apartado de noticias del día, de últimas horas y de idas y venidas también con Estados Unidos para saber qué iba a pasar exactamente con esas bombas de racimo en Ucrania. Si les parece, Javi del Valle, echamos ya un análisis también a toda esta actualidad en lo particular, mirando al económico. Pues efectivamente, José, partimos ya hacia